Muy bien, bienvenidos a Academia Cristo con nuestra promesa, aquí tu paz. Podemos prometerles esa promesa porque nos pasamos en la Biblia y en la Biblia encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias a Dios, gracias a Jesucristo. Estamos en la segunda lección de este curso, las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre misericordioso, nos has dado tu ley y tu evangelio para nuestra salvación. Enséñanos a usar estas dos enseñanzas correctamente y aplicarlas a nuestras vidas y a las vidas a nuestro alrededor para que la gloria sea tuya. Enséñanos a ver nuestros pecados para que veamos más claramente a Jesús. Muéstranos nuestro pecado y muéstranos nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como siempre, queremos mostrar respeto, llegando preparados, siendo puntuales a los profesores, a los compañeros y en el grupo de WhatsApp. No he visto ningún problema al respecto del contenido de esta diapositiva. Muchas gracias. Hoy tenemos un tema muy importante, muy grande, y ya que la mayoría del contenido importante se encuentra en las preguntas de repaso, pasaremos un poco más tiempo con ellas, porque queremos entender el contenido de estas preguntas muy bien, porque nos va a ayudar en el futuro y nos va a ayudar inmediatamente. Entonces, arranquemos. ¿Cuáles son los 3 tipos de leyes en la Biblia que encontramos en la Biblia? ¿Cuáles son los 3 tipos de leyes que encontramos en la Biblia? Piénselo. Revisen sus apuntes del video de preparación. ¿Qué son los 3 tipos de leyes? Jair Sarmiento. Sí, profesor. Según el video que vimos, que nos colocó de tarea, ahí hablaban por lo menos de 3 cosas. La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Esas son las 3 tipos de leyes que encontramos ahí. Sí, muy bien. Entonces tenemos los 3 tipos, las 3 categorías de leyes que encontramos en la Biblia. Y tenemos ejemplos aquí. Y para profundizarnos un poco más con cada punto aquí, ¿qué es la ley civil? ¿Qué es la ley civil? Y no estamos hablando de las leyes civiles de cada país. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos leyes del país y las llamamos las leyes civiles. No estamos hablando de eso. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando, profesor, de el tipo de ley que tenía como tal el pueblo de Israel y por la cual se debían regir tanto la sociedad, tanto como el rey y como las fuerzas militares. Ok, muy bien. Entonces, fueron las leyes que regían el Estado de Israel en el Antiguo Testamento. 2 puntos importantes que queremos resaltar ahí. En el Antiguo Testamento y también para un solo grupo, los israelitas. Tenemos un ejemplo de eso en Deuteronomio 17. Echémosle un vistazo ahí en Deuteronomio 17. Tenemos, si estamos viendo nuestras Biblias y vamos a ver títulos. Y el título aquí en mi Biblia dice el rey, el rey. Entonces, esta sección hablaba acerca del rey de Israel en el Antiguo Testamento y lo que él tenía que hacer y lo que no tenía que hacer y sus límites y sus responsabilidades. Y es bueno tenerla aquí
para entender nuestro pasado, para entender el pasado de los israelitas y para sacar sabiduría. Pero cuidado aquí, no nos toca a nosotros cumplir la ley civil del Antiguo Testamento porque no se aplica a nosotros, no se nos aplica. Se aplicó a ellos en ese tiempo. Podemos sacar sabiduría de ella, podemos aprender mucho de ella, pero no tenemos que seguirla porque no es para nosotros. A veces nos equivocamos con eso, o algunas iglesias se equivocan con eso, tratando de aplicar las leyes civiles del Antiguo Testamento a ciertos países de hoy en día, diciendo que si no cumplimos con la ley civil, estamos quebrantando los mandamientos de Dios, pero no están aplicando la palabra de Dios correctamente. Muy bien. La segunda, la ley ceremonial. ¿Qué es la ley ceremonial? La ley ceremonial. ¿Pueden levantar su mano o alzar la voz? Damaris. Dirigían la vida de adoración de los israelitas en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Entre ellas tenían lo que podían comer, Uh-huh. el día de reposo, el diezmo, sacrificio y el lavado ceremonial. Excelente, muy bien. Entonces, regía la adoración de los israelitas en el Antiguo Testamento. Y Damaris nos dio algunos ejemplos muy buenos. Lavados, sacrificios. Si echáramos un vistazo a Levítico 17 a 16, veríamos el tabernáculo, el templo, los lavados, los sacerdotes de ese entonces. Entonces, regía la adoración del Antiguo Testamento y tampoco se nos aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque la ley ceremonial apuntaba a Cristo y ya que Cristo vino y cumplió la ley ceremonial, no se nos aplica. Por ejemplo, y tal vez es el ejemplo más claro, los sacrificios. Los sacrificios eran parte de la ley ceremonial y apuntaban a Cristo, señalaban a Cristo, quien iba a venir. Señalaban y enseñaban acerca de ese sacrificio de Cristo. Ahora Cristo vino y se sacrificó a sí mismo y nosotros no tenemos que sacrificar. Y la última ley es la ley moral. ¿Qué es la ley moral? Pastor, disculpe, la ley moral se refiere al código ético para que las personas se puedan aprender a respetar mutuamente de acuerdo a la ley que dejó Dios a través de los 10 mandamientos. Ok, ¿Eso? entonces encontramos un buen resumen de la ley moral en los 10 mandamientos, aunque hablaremos de eso más adelante en las lecciones. Partes de los 10 mandamientos son parte de la ley ceremonial y no se nos aplica. Pero, por ejemplo, en Éxodo 20:15 dice, no robarás. Y es una ley de Dios que nos aplica a nosotros y es para todo el mundo de todos los tiempos, en todos los lugares. Dios no quiere que robemos. Dios no quería que robaran en el pasado. Dios no quiere que ninguna persona robe. Entonces es la ley moral para todo el mundo de todos los tiempos, de todos los lugares. ¿Alguna pregunta sobre los 3 tipos de leyes?
esta diapositiva nos puede aclarar mucho de lo que leemos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento puede ser muy difícil de entender. Pero con una diapositiva con esta, con los 3 tipos de leyes en mente, puede ser un poco más fácil. No va a confundirnos tanto. Y otras personas no van a confundirnos tanto con sus palabras engañosas. Muy bien, vamos a seguir. Jair, ¿tiene una pregunta? Sí, profesor Natán. Pues es un tema un tanto como delicado, digo yo, ¿no? Porque mi pregunta es, ¿la ley del diezmo dentro de qué tipo de especificaciones de estas leyes que vimos se pueden clasificar ahí, dentro de la ley ceremonial? Sí, exactamente. Era una ley para los israelitas en el Antiguo Testamento. Buen punto. Pero entonces, eso significa que hoy por hoy no se aplica dentro del contexto cristiano. Excelente. Una observación perfecta. Ok, Ujú, ujú. gracias, profesor. Excelente. Y podemos ver eso con el contexto del versículo. Siempre queremos ver quién está hablando, cuándo está hablando y a quiénes está hablando. Y cuando predicadores sacan textos de libros como Malaquías y aplican esos versículos directamente a nosotros sin pensar en el contexto, se equivocan y nos aplican los versículos incorrectamente, de una manera incorrecta. Muy bien, ¿cuáles son los 3 propósitos de ley? Antes hablamos acerca de los 3 tipos de la ley. Ahora, ¿cuáles son los 3 propósitos de la ley? Jair Álvarez. Pastor, el primer tipo de ley, pues era como decir, por ejemplo, hoy en el día de hoy que estamos modernos, ¿no? Era una ley que regía a un país como tal, con sus políticas, sus costumbres y todo lo que dependía, pues, del gobierno humano como tal. Pues antes hablábamos acerca de los 3 tipos de leyes. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los 3 propósitos de la ley? Tienen otras respuestas. ¿Quiere intentar otra vez, Jair? Pues pienso, Pastor Natán, que el propósito de la ley, de la ley, pues de la primera ley normal, la que usted estaba hablando, el propósito era regir los mandatos de un gobierno, pero un gobierno no, pues, no espiritual, sino un gobierno, pues, normal, ¿no? Humano, común y corriente. ¿Cuál era el rey que iba a dirigir? ¿Cuáles eran los senadores en ese tiempo? Pues me imagino. Y la gente que manejaba el país como tal. Sí, y usted todavía está hablando acerca de los 3 tipos de leyes. Ahora estamos hablando de otra pregunta. Damaris. Los 3 propósitos son la ley como espejo, la ley como freno y la ley como guía. Sí, sí, eso. Muy bien. Entonces, tenemos algunas ilustraciones para ayudarnos en entender los propósitos de la ley. La ley, cuando se actúa como espejo, es para mostrarnos nuestros pecados. Y este propósito, de hecho, es lo más importante. La ley como espejo. Segundo, la ley como freno. Cuando la ley se actúa como freno, nos da amenazas de castigo para frenar los impulsos más oscuros. Entonces, cuando tenemos leyes
en el país o cuando tenemos leyes divinas de Dios, nos causan a pensar 2 veces antes de cometer un delito o pecado. Y finalmente tenemos la ley como guía. Y de hecho, la ley cuando se actúa como guía es solamente para los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes somos las únicas personas quienes pueden llevar a cabo buenas obras. Ahora, no me malinterpreten porque muchas personas, aún ateos y personas no creyentes, pueden hacer cosas muy buenas para una sociedad. Y le damos gracias a Dios por ellos. Tal vez ustedes tienen algunos gobernadores o presidentes o trabajadores muy buenos, quienes no son creyentes, pero hacen trabajos muy buenos. Y Dios nos bendice a través de esas personas. Pero cuando estamos hablando acerca de buenas obras que agradan a Dios, solamente estamos hablando acerca de los creyentes, porque los creyentes tienen fe y buscan agradecerle a Dios. Y, por ejemplo, nosotros podemos decir, Dios ha hecho tanto por mí, me ha salvado, entonces yo quiero darle gracias. ¿Cómo lo hago? Yo busco en la ley de Dios para encontrar buenas obras, para agradecerle a Dios. Es una guía para nosotros. Entonces tenemos como los 3 propósitos de la ley como espejo, la ley como freno y la ley como guía. Excelente. ¿Cuáles son sus preguntas? Tengo algunas fotos para ilustrar estos puntos. Tenemos un espejo aquí. La ley se actúa como un espejo. En un espejo yo me miro y yo puedo ver si tengo una mancha de comida aquí y puedo limpiarme. Desafortunadamente en el espejo de la ley puedo ver mis pecados, pero no puedo limpiarme de esos pecados. Puedo ver la necesidad de un Salvador en el espejo de la ley. Puedo ver que estoy en problemas con mis pecados, pero no puedo liberarme de esos pecados a través de ese espejo. Las manchas son, pues, insacables, por lo menos por mí, mis fuerzas. Aquí tengo el freno de una bicicleta. Y como les dije antes, la ley cuando se actúa como un freno, nos hace pensar 2 veces antes de cometer un pecado o un delito. El mundo es un lugar muy horrible. Hay mucha violencia, hay muchos engañadores, hay muchas personas muy malas quienes hacen cosas muy malas. Sería aún peor si no tuviéramos la ley como freno, porque nadie pensaría 2 veces antes de cometer un pecado. Ahora hay mucho pecado y las personas están pensando 2 veces. Sería peor si no tuvieran que pensar 2 veces con las amenazas de castigo que están sobre ellos y sobre nosotros. Y aquí tenemos una guía. Y como les dije antes, la guía de la ley es para nosotros los creyentes cuando buscamos maneras para darle gracias a Dios. Según Romanos 20, ¿cuál es el propósito principal de la ley?
Jair Sarmiento. Profesor, la ley sirve para que nosotros reconozcamos el pecado de nosotros en ella. Sí, muy bien. Claudia dice lo mismo en el chat. Dice, buenas noches, pastor. El conocimiento del pecado. Sí. Entonces, si estamos pensando en las ilustraciones, espejo, freno y guía, estaríamos hablando acerca del espejo, ¿no? Es un punto clave para nosotros en esta clase. Romanos 3:20. Un buen versículo para memorizar, si están buscando versículos para memorizar. Nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Tenemos algunas palabras grandes aquí. Justificar quiere decir declarar inocente, o un sinónimo sería perdonar o perdonado. Nadie será declarado inocente, o nadie será perdonado, o nadie será justificado delante de Dios. Entonces aquí estamos hablando acerca de nuestra relación con Dios, cómo podemos estar en pie delante de Dios cuando Él es justo y santo y nosotros no lo somos. Y dice, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Oh, por las obras, por las cosas que la ley exige. Pues la ley sirve para reconocer el pecado. La ley no es mala. La ley tiene su propósito. Dice, la ley sirve. La ley es importante, pero no dice aquí, la ley sirve para salvarnos. No dice eso. La ley sirve para reconocer el pecado, para que veamos nuestra necesidad de un Salvador, para que veamos las manchas insacables en nosotros. ¿Cuáles son sus preguntas aquí? Jair. Jair Álvarez. Pastor, o sea que lo que quiere decir es que, o sea, por muy buenas obras que hagamos nosotros como cristianos, por muy perfectos que seamos, nosotros así no nos ganamos la salvación ya la tenemos ganados por la misericordia de nuestro amado Dios, que dio a su amado Hijo para colocarnos en paz con Él, ¿cierto? Le dio en el blanco. Muy bien. Las obras de la ley no nos salvan. Para nada. ¿Cuáles son sus otras preguntas? Si no, vamos a continuar porque queremos aplicar la ley primero como espejo antes del evangelio. Jair Sarmiento. Pastor, en un criterio personal, creo que nosotros aplicamos primero la ley justamente para denunciar el pecado, ¿sí? Porque a veces cuando no señalamos justamente eso, y de pronto lo vamos a ver más adelantico, con un texto que nos dio usted para que leyéramos, vemos la vida de Herodes, que justamente Juan el Bautista, por denunciar su pecado, se ganó su muerte. ¿Sí? Entonces creo que por esa razón nosotros
debemos denunciar el pecado para ahí sí anunciar la gracia a través del Evangelio. Muy bien, gracias. Nosotros en nuestro estado natural somos orgullosos y queremos un poco de la gloria. Siempre queremos, por naturaleza pecaminosa, queremos decir, yo hice un poco para salvarme. Yo tuve un lugar en mi salvación, aunque sea pequeño. Siempre queremos decir eso. Y por naturaleza no vemos nuestra necesidad de un Salvador. Y es para que apreciemos el Evangelio. Si predicáramos solamente el Evangelio sin la ley, nadie nos haría caso porque nadie vería su necesidad de un Salvador. Qué bien que Cristo haya hecho eso. Qué bien que Cristo haya sido el Salvador. Pero no lo necesito. No necesito un Salvador. ¿De qué me salva? Dirían ellos. No, necesitamos ver nuestro pecado antes de ver a nuestro Salvador. Muy bien. Tengo una pequeña charla aquí. Entonces, las dos enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el Evangelio. Los represento aquí con las pinturas de Moisés, quien es el dador de la ley, muy famoso en el monte Sinaí, con la entrega de la ley, los 10 mandamientos, entre otras leyes también, las leyes ceremoniales y las leyes civiles para ellos. Y también represento obviamente al Evangelio con una pintura de Jesús. La ley nos muestra nuestro pecado y el Evangelio nos muestra nuestro Salvador. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. Y el mensaje de Jesús ciertamente es una buena noticia porque nos dice que no tenemos que hacer nada para ser salvos porque Cristo hizo todo por nosotros. La ley y el Evangelio se encuentran en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Algunas personas se equivocan y dicen que el Antiguo Testamento es ley y el Nuevo Testamento es Evangelio, pero se equivocan. Por ejemplo, encontramos los 10 mandamientos, sí, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, pero también encontramos la primera promesa de un Salvador en Génesis 3:15. De hecho, tenemos muchos pasajes muy, muy lindos y grandes e importantes del Evangelio en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también encontramos la ley, como en Mateo 5 y 6, en el Sermón del Monte de Jesús, cuando predica la dura ley. Pero también, obviamente, en el Nuevo Testamento vemos el Evangelio en el sacrificio de Jesús. La ley y el Evangelio van juntos. Eso tiene sentido. Tiene sentido que encontremos la ley y el Evangelio en el Antiguo Testamento y la ley y el Evangelio en el Nuevo Testamento. Necesitamos ambos y cada persona necesita los dos mensajes de Dios. Cuando estamos leyendo la Biblia, siempre queremos pensar en el contexto. ¿Quién está hablando? ¿A quiénes o a quién está hablando? ¿Cuándo está hablando? Toda la palabra de Dios es para nuestra edificación, pero no se puede aplicar cada pasaje a nosotros directamente sin pensar. Por ejemplo, en Mateo 10, Jesús envía a sus discípulos a predicar y les dice que no llevaran dinero. Este mandamiento fue para enseñarles a confiar en Él sobre todas las cosas. Nosotros también queremos aprender a confiar en Dios, pero no quiere decir que nunca podemos llevar dinero cuando vamos en un viaje de misiones. ¿Me explico? Entonces, había algo que Dios quería enseñarles a ellos. Entonces, no tomemos cada pasaje y aplicarla a nosotros sin pensar.
usemos el contexto, usemos la mente para pensar en eso un poco más. Y es muy importante aprender la aplicación correcta de la ley. En Mateo 14, que ustedes leyeron para la clase, vemos a Juan el Bautista aplicando la ley al rey Herodes. Herodes había tomado ilícitamente la esposa de su hermano como suya. Esto iba en contra de la voluntad de Dios para el matrimonio. Juan el Bautista dijo, no te es lícito tenerla. Él explicó la ley. La ley debía mostrar a Herodes su pecado. Si se hubiera arrepentido Herodes, Juan el Bautista le hubiera mostrado inmediatamente a su Salvador Jesús. Pero desafortunadamente no lo hizo. ¿Cuáles son sus preguntas? Muy bien, tengo una actividad para nosotros. Ley o evangelio. Voy a mostrarles algunos pasajes y yo quiero que digan si es ley o si es evangelio. Primero, y pues como el segundo nivel de esta actividad, si pueden decir que es ley moral, ceremonial o civil, ganan más puntos, pero no hay puntos, pero ganan más puntos. El primer versículo que tenemos aquí es Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Ley o evangelio. Ley o evangelio. ¿Qué dicen ustedes? Ley o evangelio. Damaris. Es ley, pastor. Y Sí. ley. ¿Y qué tipo de ley? Pienso que puede ser ley moral. Moral. Sí, así es. No cometerás adulterio. Ley moral porque es para todo el mundo de todos los tiempos, en todos los lugares. Bien, Levíticos 5:15 dice, aunque alguien cometa, cuando alguien cometa una falta y sin proponérselo, peque en las cosas santas del Señor, de sus rebaños, presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. ¿Ley o evangelio? Ley o evangelio. ¿Pania? ¿Quiere contestar? Considero que es una ley. ¿Y qué tipo de ley sería? Cuando alguien comete una falta es ceremonial porque se peque en cosas santas del Señor. Sí, Ceremonial. sí, excelente. Es ley ceremonial porque está hablando acerca de sacrificios. Ujú. Un sacrificio sin defecto que apuntaría a Cristo, quien fue el sacrificio sin defecto para nosotros. Muy bien. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. ¿Ley o evangelio? Jair Álvarez. Ese evangelio, Pastor Natán, porque nos está dando fortaleza por intermedio de la palabra de nuestro amado Dios. Sí, evangelio, una buena noticia. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Auxilio. Buenas noticias aquí. Muy bien. Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Ley o evangelio. Luis Armando. Ley, profesor, ley. Sí, ¿y qué tipo de ley? Bueno, también es moral porque no anda con malvados ni habla con pecadores. Sí, muy bien. Ley y es ley moral.
Romanos 5:8, Dios muestra su amor por nosotros en que como aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ley o evangelio. Jair Sarmiento. Eso es evangelio, profesor. Así es, de hecho es el corazón, el meollo, el centro del evangelio. Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos aquí un pasaje muy lindo. Y Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ley o evangelio. Sí, Vania dijo que es ley. Y muy bien, y es ley moral, porque a veces este versículo es un tropiezo para algunos estudiantes, porque se fijan en esta palabra, amarás, y dicen, es amor. Amor es bueno, el amor es bueno, entonces tiene que ser evangelio, pero no leen el resto del versículo. Este versículo, de hecho, es un resumen de la ley. Es bueno amar y Dios manda que amemos. Entonces es ley moral. Una pregunta hasta aquí. Si no, seguimos. A veces escucho este dicho, esta frase, pues no sé, es un adagio. La obediencia trae bendición. Lo escucho en las prédicas que escucho en línea o en la radio, o algunas personas me han dicho, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Entonces les hago la pregunta, ¿la obediencia trae bendición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y qué dijo el video? Porque se habló de eso al final del video. Jair Sarmiento. Sí, profesor, es que me queda una inquietud con respecto al ejercicio que estábamos haciendo de ley o evangelio. No sé hasta qué punto nosotros podemos considerar el Sermón del Monte como una reinterpretación de la ley. ¿Sí se puede considerar así? ¿O de algunas partes de la ley? ¿Puede explicarse un poco más? Sí, mi pregunta básicamente es, ¿el Sermón del Monte en el Nuevo Testamento se puede considerar como una reinterpretación de la ley? No es una mayor explicación de la ley de Dios, porque los maestros de la ley muchas veces solían decir que el pecado solamente es en el acto, pero Jesús explicaba, y como toda la Biblia explica, el pecado ocurre en pensamientos, palabras y obras. Y eso es muy bíblico desde el Antiguo Testamento. Job habla acerca de los pensamientos de lujuria, y en ninguna parte de la Biblia solamente habla acerca de pecados de acción. Entonces, Jesús estaba explicando lo que la Biblia siempre ha dicho. Ya, profesor. ¿Qué dicen ustedes acerca de esta pregunta? ¿La obediencia trae bendición? Yo ¿Puedo considero responder? que sí, profe. Sí, ¿en qué sentido? No sé quién habló. Entonces, hable otra vez.
¿Quién es la amiga? ¿Quién habló? No, no me fijé en su nombre y no reconocí su voz. La obediencia considero que trae bendición porque cuando le somos obedientes a Dios y cumplimos su ley, sus mandamientos y hacemos todo para agradarlo a Él, entonces vamos a ver bendiciones derramadas en nuestras vidas. Bueno, ese es mi criterio. Ok, muchas gracias. Es una parte. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, pastor, lo que dice la hermana tiene mucha razón. Y más que todo, las primeras bendiciones más fuertes es en lo espiritual empezando, ¿no? Porque a veces nosotros los seres humanos, los cristianos, pensamos que bendición, nos pegamos primero a lo material, todo al revés. Pero resulta que aquí funciona al revés. Primero es la bendición espiritual como tal, se empieza a organizar lo espiritual y de ahí de allá depende lo material después, como lo habla aquí en Deuteronomio 28, dice, acontecerá que si oyeres altamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová, Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ahí hacia abajo, en otros versículos, termina hablando de la canasta familiar, de todo en general, pero primero es lo espiritual, ¿no? Y muchas veces nosotros intentamos como digamos, sentirnos un poco apabullados porque a veces aferrados al mundo material nos sentimos un poquito como opacados porque tenemos que apartarnos de ciertas cosas que Ujú. Muchas gracias, Jair. Jair Sarmiento. Sí, profesor, pues según yo alcancé a percibir en el video, la obediencia por sí no trae bendición, sino que precisamente la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, eh, que nos trajo la salvación, es la que nos trajo la bendición, es decir, el hecho de su muerte fue lo que produjo esa bendición en nosotros, mas no propiamente nuestra obediencia. Ujú, ujú. Sí, una buena explicación. Tengo algunas preguntas para ayudarnos en esta conversación. Cuando obedecemos externamente los mandamientos de Dios, y digo externamente porque ¿quién de nosotros cumple perfectamente en palabras, pensamientos, deseos y obras los mandamientos? Tenemos por lo general menos problemas. En un sentido, sí. En un sentido, sí. Y ustedes mencionaron eso en sus respuestas. El video mencionó que cuando un hombre no se acuesta con muchas mujeres, por lo general tiene menos problemas en su matrimonio. Cuando los niños obedecen a sus padres, por lo general tienen menos problemas en esa relación también. Entonces, en un sentido, sí. Pero, y hay muchos peros aquí, queremos tener en cuenta versículos como la segunda de Timoteo 3:12, que dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Oh, entonces cuando obedecemos, recibiremos más persecución. Y sabemos que, pues, un creyente maduro va a reconocer la persecución como una bendición de Dios, pero es un sufrimiento cuando nos persigan. Entonces, en un sentido, no. Y podemos hacernos esta pregunta también. ¿Nuestra obediencia trae la bendición más grande de una relación con Dios? Entonces, una pregunta muy importante para hacernos es, ¿cómo puedo estar en pie delante de un Dios santo y justo cuando no lo soy? ¿Nuestra obediencia trae la bendición más grande de una relación con Dios? ¿Qué dicen ustedes?
Piénselo, piénselo. Lidia o Sofía o Claudia, Carmina, no hemos escuchado mucho de ustedes, está bien, pero quisiera darles la oportunidad de opinar si quieren. Jair Sarmiento. Sí, profesor Natán, yo creo que no. Yo creo que la bendición de Dios está por encima de si yo vivo en una perfecta obediencia a Él o no. Pues obviamente como hijo de Dios, yo sé que debo obedecer a mi Padre Celestial, ¿sí? Obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, pero no significa de que esto traiga una más grande bendición o relación con Él, porque podemos caer en ese juego que quizás cayeron los escribas y los fariseos. Y Sí, Jesús lo ejemplifica a través de una parábola donde coloca a un publicano y a un fariseo que están orando en el templo y donde justamente el publicano sale justificado primero que el mismo fariseo, porque el fariseo decía que él ofrendaba, él diezmaba y que no se asemejaba en los demás pues en el comportamiento, pero menospreciaba justamente al publicano, y el publicano fue que salió justificado más delante de Dios cuando reconoció y dijo, ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. Muchas gracias. Sí, la respuesta es un definitivo no. Nuestra obediencia no trae la bendición más grande de una relación buena con Dios. ¿Por qué? Porque no podemos ser perfectos. Santiago 2:10 nos habla acerca de cuando fallamos o pecamos en un solo punto, somos culpables de toda la ley. Dios te manda la perfección, 100%. Dios te manda la perfección no solamente en acciones, sino también en deseos y pensamientos y palabras, y no lo somos. Entonces, y también Gálatas 3:10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, si dependiéramos de las obras de la ley para salvarnos, para tener una relación buena con Dios, estaríamos bajo maldición. La ley nos manda cosas, pero no nos da la capacidad de hacerlas. Entonces, tengan cuidado. De hecho, no usen el dicho, la obediencia trae la bendición, porque confunde mucho a las personas. Y no va conforme con lo que la Biblia dice acerca de esas cosas. Entonces, de hecho, uno de ustedes citó algunos versículos de Deuteronomio 28. Y en todo ese capítulo tenemos promesas y promesas y promesas, promesa tras promesa. También tenemos maldiciones, maldiciones y maldiciones y maldiciones, maldiciones tras maldiciones. Entonces, ¿cómo interpretamos todas esas promesas? Y son condicionales. Si ustedes hacen eso, voy a bendecirles. Si ustedes hacen eso, voy a bendecirles. Si ustedes no hacen eso o hacen esto, voy a maldecirles. ¿Ok? ¿Qué hacemos con secciones como Deuteronomio 28? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Erwin Montaño, ¿quiere opinar? Yo creo que en algunas partes se refiere a la ley, ¿no? Todo lo que
más o menos en las maldiciones. Sí. Y el tema de las bendiciones sería al Evangelio. Entonces, no, pues desde el tema de Moisés, etcétera, ha habido siempre algo de confusión en eso de la interpretación de las promesas y las maldiciones que habla en Deuteronomio 28, profesor. Sí, usted tiene razón cuando dice que es ley que encontramos en Deuteronomio 28, pero quiero aclarar una cosa que usted dijo. Cuando nos topamos con la palabra promesa, usualmente pensamos en el Evangelio, porque en el Antiguo Testamento tenemos promesas del Salvador y esas promesas sí son Evangelio, sí son buenas noticias. Pero algunas promesas son ley. Y estas promesas que encontramos en Deuteronomio 28 son ley. ¿Por qué? Porque son promesas condicionales. El Evangelio es una promesa incondicional. No depende de nosotros. No depende de nuestras obras. No depende de nuestras acciones. Es una promesa condicional, incondicional. Las promesas que encontramos aquí en Deuteronomio 28 son promesas condicionales. Dependen de cómo se actúan los israelitas. Entonces, las promesas, tanto como las maldiciones en Deuteronomio 28 son ley. Jair Álvarez. Pastor, yo tengo una inquietud muy grande con lo que usted acaba de explicar. Sí. O sea, la pregunta mía textual es la siguiente. Yo siempre, o sea, yo estoy aprendiendo la palabra de Dios, ¿no? Yo no soy experimentado, o sea, soy en cierta forma como muy curioso porque la palabra de Dios dice que meditar, escudriñar y practicar, ¿no? Pero yo no comprendí bien cuando usted me dijo, o sea, yo siento, cuando yo leo lo de Deuteronomio 28, siento que Dios es un Dios condicional. Sí. Y usted acaba de explicar que ahí es un Dios condicional, pero que en lo otro no es condicional. ¿Me podría explicar un poquito mejor, por favor? Sí. La ley es condicional. El Evangelio no es condicional. El Evangelio es incondicional. Me explico. Aquí en Deuteronomio 28 tenemos un pacto, un testamento de dos partidas. Es un pacto bilateral. Eso quiere decir que si ustedes hacen eso, yo hago esto. Si yo hago esto, ustedes tienen que hacer eso. Hay dos lados. Es un pacto de dos lados, de dos partidas, bilateral. Y eso es la ley. Y el propósito principal de este capítulo es mostrar pecado, que ellos necesitaban un Salvador. Pues vean el resto de la historia de los israelitas. No cumplían con lo que encontramos en Deuteronomio 28. No seguían la ley, no seguían las promesas condicionales, no seguían las maldiciones condicionales y fueron maldichos. Perdieron su país, perdieron su camino, fueron exiliados. ¿Por qué? Porque no cumplían aquí. Entonces aquí tenemos la ley y la ley es condicional. Si nosotros hacemos eso, Dios hace eso. Ahora, otra cosa acerca de este capítulo de Deuteronomio 28 es que no es para nosotros. Dios no nos habló de Deuteronomio 28. Les habló de Deuteronomio 28 a los israelitas en el Antiguo Testamento. Entonces, ni siquiera es para nosotros. Entonces, no se nos... no apliquemos esta parte a nosotros en la misma manera.
¿Me explico un poco más, Jair? ¿Cuál es su pregunta? Pastor, lo que yo entendí entonces, no sé si usted me corrija, lo que yo entendí es que eso era para el antiguo pacto y no aplica ahorita para nuestro nuevo pacto. Exacto. Gracias, muy gentil. Sí. Ujú. Muy bien. Otras preguntas, comentarios, inquietudes. Tamaris. Sí, pastor, exactamente eso le iba a preguntar, que si estas leyes eran para nuestros tiempos, pero ya lo aclaró que dijo que era para los israelitas, Ujú. porque he escuchado a muchos pastores, muchos líderes que cuando están orando dicen, seremos benditos en la ciudad y en el campo, y comienzan a citar todas las bendiciones que dice Deuteronomio 28. Ujú. Y como que lo traen a su vida y le dice, yo reclamo esta promesa, etcétera, ¿verdad? Y Sí. entonces, ahora pues me queda claro que esto no es para nosotros en estos tiempos, sino que era nada más para los israelitas. Ujú, ujú. Sí. Que Muy bien. excelente, pastor. Y de hecho, pues sabemos que el Antiguo Testamento es una parte muy larga de la Biblia y a veces es fácil perderse en el Antiguo Testamento y no entender lo que está pasando. Capítulos como Deuteronomio 28 son muy importantes para entender la historia del Antiguo Testamento, porque Dios hace un pacto con Israel en Deuteronomio 28 y a través de el resto del Antiguo Testamento vemos cómo fallaba Israel y fracasaba y pecaba y perdía todo. Y también podemos ver cómo Dios tiene dos pactos, un pacto condicional y un pacto incondicional. El pacto incondicional es el Evangelio y vemos a través del Antiguo Testamento cómo Dios cumplía con su pacto incondicional de salvación, de Evangelio, de enviar a un Salvador. Entonces, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, veamos cómo se actúan los dos pactos. Ahí. Ok. Y por último, la última pregunta, ¿cuál relación tiene Jesús con la ley? ¿Cuál relación tiene Jesús con la ley? Él cumplió toda la ley. Esa sería su relación. Así es, así es. Muy bien. Entonces tenemos algunas preguntas para guiarnos en esta conversación. ¿Tenía Jesús que obedecer la ley de Dios? Tenemos Gálatas 4:4-5 como nuestra respuesta. Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sujeto a la ley, sujeto a la ley. Jesús tenía que obedecer la ley porque estaba sujeto a la ley. Este pasaje es un lindo pasaje, especialmente cuando nos acercamos a la Navidad. Si ustedes tienen la oportunidad de enseñar o predicar o hablar con personas acerca del significado de la Navidad, pueden usar versículos como este versículo, porque habla acerca de la Navidad. Estoy muy alegre que celebremos la Navidad cada año, porque nos hace recordar de pasajes como este pasaje y nos da oportunidades de hablar acerca de la importancia de Jesús y su venida. Y podemos hablar acerca de cómo obedeció la ley y por qué tenía que obedecer la ley.
para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, nosotros, quienes no podemos cumplir la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Tenemos el evangelio aquí. ¿Tenía Jesús que obedecer perfectamente la ley? Sí. Hebreos 4:15 dice eso. Porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando acerca de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él fue tentado, como nosotros somos tentados, pero él no pecó. Y eso es una buena noticia para nosotros. ¿Por qué? Pues la siguiente pregunta nos ayuda con eso. ¿Cómo nos beneficia la obediencia de Jesús? Hasta este momento no vemos la conexión. Podemos decir, qué bien que haya sido perfecto Jesús, qué bien para él. Pero yo soy pecador, yo tengo pecados. ¿Cómo me ayuda? Pero sí nos ayuda con este versículo. Otro versículo muy importante, Romanos 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Es un versículo bastante denso, entonces lo dividamos en algunas partes. Entonces, la primera parte, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, ¿quién fue ese solo hombre? ¿Quién desobedeció? Adán, profesor. Sí, Adán. Adán en Génesis, el primer hombre, obedeció, cayó en pecado. Y por su pecado, todos nosotros somos pecadores. Adán. Entonces, muchos fueron constituidos pecadores. Somos pecadores porque nuestro antepasado, Adán, fue pecador. Entonces, aquí tenemos la división del versículo y tenemos la comparación. Así también por la obediencia de uno solo. ¿Quién fue ese uno solo? ¿Quién obedeció? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Jesucristo, profesor. Sí, muy bien. Jesucristo lo represento con una cruz aquí. Jesús obedeció perfectamente y ahora muchos serán constituidos justos. Otra vez la palabra justo, declarado inocente, perdonado, aquí, perfectos, aquí. Entonces nosotros somos perfectos y la obediencia de Jesús nos beneficia porque llevamos puestos la ropa perfecta de Cristo. Llevamos puestos la perfección, la obediencia de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos estar en pie delante de un Dios santo y justo cuando no lo somos? Pues, cuando Dios nos ve a Jesús, porque tenemos su ropa. Podemos estar en pie delante de Dios porque somos justos y santos por los méritos de Jesús. Eso es la buena noticia de Jesús. Eso es la buena noticia de la obediencia de Jesús. ¿Cuáles son sus preguntas? Muy bien. Vamos a concluir con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús para obedecer perfectamente tu ley, para darnos su perfección, porque sabemos que la necesitamos tanto. Necesitamos el Evangelio porque hemos visto nuestros pecados en el espejo de tu ley. Ayúdanos a manejar la ley y el Evangelio mejor cada día. Ayúdanos a enseñar
a otras personas la importancia de esos dos mensajes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, amigos.